Muchas gracias, Pastor Nazario. Am, y qué bueno saludar a los hermanos que están aquí en la iglesia de Inverness. Agradecer por comenzar la hora en punto. Muchas gracias por eso. Tanto anoche en la iglesia de Marion Oaks, Tomás comenzó a tiempo y gozamos con los hermanos que estuvieron allí presentes. Y también con cada uno de los que nos siguieron a través del internet, como estaba pasando ahora. Ayer el pastor Nazario nos regaló un tema bellísimo que nos recordó elementos fundamentales que formaron parte de la iglesia primitiva. Recuerden cuál es el propósito de esta semana. Esta no es una semana tradicional de evangelismo, esta es una semana que pretende recordarnos a nosotros, a los miembros de iglesia, a los miembros de este distrito y a otros más que quieran unirse, por supuesto, a esta iniciativa, ir a los rudimentos, a la base de la iglesia primitiva y aprender de allí qué fue lo que causó tanta revolución en la iglesia primitiva. Así que ese es el propósito, no solo para aprender, sino para traerlo a nuestras vidas hoy, porque si algo añoramos, yo no sé ustedes, pero personalmente, no solo como pastor, sino como ser humano, añoro una iglesia con esas características, añoro una iglesia como la iglesia primitiva, pero esto no es el resultado de simplemente quererlo. No, hay que ser proactivos y hay que hacer lo correcto. Es como cuando uno dice, ¿quién no quiere ser millonario? Todo el mundo quiere ser millonario y tenemos unos propósitos fantásticos. Yo quiero ser, casi todos los que quieren ser millonarios tienen un gran propósito. ¿Cuál es el que tienen en la mente? Ustedes que han escuchado. Cuando alguien dice, yo quiero tener dinero para esto. Y normalmente dicen eso, ¿correcto? Para ayudar a los demás. Si yo fuera millonario, yo le ayudaría a este, y a este, y a este, y a este, y a todos. Y siempre unos buenos propósitos, pero no nos gusta trabajar, no nos gusta levantarnos temprano, no nos gusta estudiar, no nos gusta hacer todos los elementos que pueden traer progreso a nuestras vidas. De igual manera, aquí no es solo querer ser como la iglesia primitiva, es decidir actuar para llegar a ser como la iglesia primitiva. Y resulta que no es muy complicado. Nosotros hemos complicado las cosas. Y hemos aprendido dos cosas fundamentales, entre otras, pero lo primero que aprendimos el sábado, o que recordamos al estudiar el comienzo del libro de los Hechos, donde aparece toda esta historia fantástica de la iglesia primitiva, y como lo dijimos ayer y el sábado, también teniendo el mensaje adicional del libro precioso, que personalmente creo es uno de los mejores comentarios del libro de Hechos de los Apóstoles, es justamente el libro de Hechos de los Apóstoles del G. de White, un comentario fantástico. Así que hemos ido de la mano de estas dos fuentes, la fuente primaria, que es la Biblia, y la fuente secundaria para nosotros, que es el espíritu de profecía. Y allí nos ha recordado lo básico. Si hay algo que tenía claro la iglesia primitiva, es que ¿quién era la iglesia? A ver quiénes se acuerdan. ¿Quién es la iglesia? Soy yo. La iglesia soy yo. La iglesia no es la organización. Y hemos repetido tanto el sábado como ayer que la organización es importante. Claro que sí, porque da orden, porque nos permite encauzarnos. Pero la materia prima de la iglesia soy yo. Soy yo quien es la iglesia. Por lo tanto, cuando yo veo que mi iglesia no camina, hemos dicho estos días, es porque ¿qué está pasando? Porque yo no estoy caminando. Si yo veo que mi iglesia está dormida, que no sé si ustedes escuchan cada rato, pastor, oremos porque es que la iglesia está dormida. Hombre, eso no necesita mucha oración, lo que necesita es que yo decida hacer algo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Despertarme, correcto. En el momento en que yo me despierto, en ese momento la iglesia comienza a despertarse. Pero a veces todo queremos que lo haga la oración. Y es muy fácil reunirnos y orar para que las cosas pasen, pero finalmente hacer poquito para que las cosas pasen. Entonces, eso hemos aprendido. La iglesia soy yo, ¿ok? Es lo primero que quedó claro. Lo segundo que quedó, entre otras cosas, pero va de la mano de esto primero, que fue lo que hablamos el sábado, es que Dios está dispuesto a utilizar qué tipo de personas para revolucionar su iglesia. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué características especiales se necesitan para que el Señor use a una persona para revolucionar en una época? Y hablar de nuestra época es para que revolucione nuestra vida y nuestra iglesia hoy. ¿Qué tipo de persona necesita Él? Lo que necesita, muy bien, lo que necesita es seres humanos comunes y corrientes que tengan disposición para ser usados. Nada más. No es nada más. Los discípulos, ninguno tenía características para llegar a ser un discípulo de Jesús. Al contrario, yo creo que todos ellos tenían características para no serlo. Sin embargo, el Señor utilizó, al igual que como lo hizo con la iglesia primitiva, gente sencilla, gente humilde, pero que tenían disposición.
Y ayer con el tema del pastor Nazario recordamos que la principal disposición tiene que ser ¿para qué? Tiene que haber una disposición nata. Y para los que nos siguen a través del internet, quiero recordar las preguntas que enviamos hoy. Hoy enviamos 2 preguntas de reflexión. Cada día estamos mandando a través del chat 2 preguntas de reflexión, porque la idea es que reflexionemos, oremos y tomemos decisiones importantes esta semana. La primera pregunta de reflexión que se envió el día de hoy fue relacionada con el tema de ayer fue: ¿por qué a veces los humanos hacemos mucho y logramos poco? ¿Por qué a veces hacemos mucho y logramos poco? Ayer se habló de eso en la reflexión del pastor. Es bien simple, porque no tenemos al Espíritu Santo. Y mientras no hayamos aceptado a la persona del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, nos vamos a cansar haciendo y haciendo y haciendo con muy pocos resultados. Ese quizás es uno de los síntomas claros que estamos teniendo en nuestra iglesia moderna. Hacemos tantas cosas, hacemos tantos programas, hacemos tantas actividades, el sábado no sabemos cómo meterle más cosas, estamos tan ocupados haciendo, pero cuando vamos a evaluar los resultados como que nos frustramos, ¿no? Es porque nos falta algo, nos falta el regalo del Espíritu Santo, que es solo aceptarlo. Eso tiene relación con la segunda pregunta. La segunda pregunta que se envió fue: cada cristiano, esto es un quotation, una frase, una cita, gracias, que ayer compartió con nosotros el pastor Nazario. Él decía: cada cristiano veía en su hermano, haciendo referencia a los miembros de la iglesia primitiva, cada cristiano veía en su hermano la revelación del amor divino. Qué lindo eso, ¿eh? Cada cristiano, es decir, cada miembro de esa iglesia primitiva veía en el otro la revelación ¿de qué? Del amor divino. Y esto era total, no era algunos, no era a los que eran amigos de la iglesia primitiva, a todos. ¿Cómo se logra eso? La pregunta es ¿por qué? Bueno, ese es otro de los resultados que da el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ha sido aceptado en la vida del ser humano, el Espíritu Santo es el que mueve la acción, el Espíritu Santo es el que promueve los resultados, y el Espíritu Santo nos lleva a mirar al otro no como lo que es, sino de la manera como Dios los ve. Y cómo Dios nos ve a todos nosotros, hablábamos el sábado, cómo Dios ve a toda la raza humana. Por igual. Ahí no hay diferencia, no hay nada de diferencia. Mi enemigo no lo veo como un enemigo, sino lo veo como un hijo de Dios, así que tengo que verlo desde esa perspectiva. Es decir, el Espíritu Santo transforma nuestra manera no solo de actuar, de vivir, sino nuestra manera de ver al entorno que nos rodea. De tal manera que el mundo puede cambiar, las costumbres pueden cambiar, pero la forma como vemos al otro no cambia, porque la manera como Dios ve al ser humano no cambia. Todo es un asunto que no entendemos nosotros, pero no tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo, y ese es el regalo del Espíritu Santo. Así que hasta ahora eso es lo que hemos aprendido. Mañana en la mañana, tanto para los hermanos que están aquí en Inverness como los que nos siguen por internet, vamos a mandar también un par de preguntas más basadas en el tema de hoy, y la idea es que sigamos reflexionando, redescubriendo estos principios y por supuesto tomando decisiones. Personalmente sueño con ser pastor de una iglesia como la iglesia primitiva y ser miembro de esa iglesia. Y para eso yo tengo que decidir ser iglesia y tengo que decidir que el Espíritu Santo realmente dirija mi vida, mis pensamientos y mis acciones. Vamos a orar para el estudio de hoy. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de estar aquí en la iglesia de Inverness. Gracias también te damos, Señor, por el privilegio de, a través del internet, llegar a los hogares de los hermanos de este distrito y sin duda alguna a otras personas que están en otras ciudades o en otros países. Para cada uno de ellos pedimos tu bendición, Señor, y que al acercarnos a estos principios básicos que presenta tu palabra en el libro de Hechos, tu Santo Espíritu pueda tener un lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos darnos cuenta, no solo por lo que está pasando en el mundo, sino por la realidad de tu palabra, que hoy es el día para entregarnos por completo ante ti y para permitir que tu Espíritu revolucione nuestras vidas y por lo tanto revolucione también nuestras congregaciones. Gracias, Señor, por estar acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a la reflexión de hoy. Son las 7:22, así que estamos a tiempo para poder cumplir con lo que prometimos, y es de todos los días terminar antes de las 8
de la noche, de tal manera que podamos ir a nuestras actividades regulares. La reflexión de hoy está basada, hoy no vamos a utilizar el PowerPoint, los invito a que utilicen sus Biblias, así que saquen sus teléfonos, saquen sus Biblias de papel o cualquiera sea donde ustedes tienen su Biblia, o simplemente que abran bien sus oídos para que escuchen lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 5, y allí va a basar nuestra reflexión, Hechos capítulo 5, a partir de los versículos 12 hasta el 42. Pero vamos a comenzar con el versículo 41. El versículo 41 es el versículo base para descubrir otro de los principios que movía a la iglesia primitiva. Vamos a Hechos capítulo 5, el versículo 31. Mientras van buscando en sus Biblias, les recuerdo que normalmente los seres humanos, cuando tenemos regocijo, es porque estamos tristes o porque estamos alegres. Ustedes saben que a veces me gusta hacer preguntas tontas, ¿no? Y esa es una de ellas. Cuando se habla de regocijo, ¿es porque estamos alegres o porque estamos tristes? Pues lo lógico es que estamos alegres, ¿no? Miren lo que dice el capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 41. Por lo tanto, ellos, Hechos 5:31. Por lo tanto, ellos, o sea, algunos de los discípulos, partieron de la presencia del Sanedrín. Ustedes se acuerdan que allí que Pedro estaba ante la presencia del Sanedrín. ¿Y cómo salieron del Sanedrín? Versículo 41 de Hechos, capítulo 5. ¿Cómo salieron del Sanedrín? ¿Qué dice allí? Regocijándose, dice aquí mi versión. Regocijándose o gozosos, felices, porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, Pedro salió de ese lugar muy bien acompañado. ¿Y cómo venían ellos? ¿Tristes o celebrando? Venían celebrando, venían gozosos, pero estaban celebrando y estaban gozosos porque habían acabado de pasar o de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál creen ustedes que era ese nombre? Jesús. Miren, el capítulo 5 es un capítulo del libro de Hechos, aunque toda la Biblia no va a pasar de moda. El capítulo 5 de Hechos es quizás uno de los que definitivamente nunca deben pasar de moda. Nunca deben pasar de moda. Hay una discusión bien grande que ha estado históricamente durante mucho tiempo y que todavía se da, y es cuál era la doctrina de la iglesia primitiva. ¿Cuál era la doctrina que practicaba la iglesia primitiva? ¿Cuál era el dogma que los identificaba como iglesia primitiva? Allí ha habido una serie de discusiones teológicas de todo tipo. El capítulo 5 del libro de Hechos es quizás uno de los mejores capítulos que, repito, nunca debería de ser estudiado y que nos aclara dos cosas. Uno, que sí había dogma, sí había doctrina en la iglesia primitiva. Es decir, la doctrina es importante. Dos, dice claramente cuál era la doctrina. Eso es algo de lo que vamos a estudiar esta noche y es algo de lo que me encanta de la iglesia primitiva, que tenía bien clara su doctrina. Pero volvamos a la historia. Dijimos que los discípulos habían salido del Sanedrín. ¿Se acuerdan que lo que era el Sanedrín? El Sanedrín era básicamente la máxima expresión política que había en la época. Y no fueron llevados allí al Sanedrín para celebrar lo que ellos eran, fueron llevados allí para atacarlos. De hecho, vamos un poquitito atrás, allí en Hechos del capítulo 5. Y miren, por ejemplo, lo que dice estos versículos anteriores. Vamos a partir del versículo 38, si no estoy mal, a ver, déjenme, si nos vamos un poquitito antes. Ok, sí, vamos a ir a partir del versículo 38. Dice allí, en el presente caso, está hablando Gamaliel, enseguida lo voy a poner en el contexto de Gamaliel. Apartaos de estos hombres, o sea, de los discípulos, y dejadles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podéis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Y miren entonces lo que dice el versículo 40. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a los apóstoles, y después de azotarles, ¿después de qué? Miren que los tenían básicamente en un juicio. Los más altos dignatarios políticos y religiosos en el Sanedrín. Gamaliel aparece y dice, mire señores, no metamos en problemas. Lo mejor que yo les aconsejo es que dejemos que este movimiento pase y que el tiempo diga las cosas. Si el movimiento que están llevando a cabo estos hombres es de Dios, se va a mantener. Si no es de Dios, va a desaparecer como otros movimientos más. Y entonces los del Sanedrín dijeron, pues eso tiene como sentido. Y los dejaron ir. Pero antes, ¿qué fue lo que le dieron? Le dieron no solo azotes, sino que les prohibieron hablar
del nombre de Jesús y los dejaron libres. Es decir, le dieron una golpiza. Esos azotes de esa época no eran azotes muy amigables. Eran azotes para que realmente sufrieran y aprendieran, entre comillas, la lección. No solo los azotaron, sino que adicionalmente les prohibieron que hablaran de ¿qué? Del nombre de Jesús. Noten aquí esa parte que es fundamental en el capítulo 5. Yo creo que ya más de uno de ustedes sabe hacia dónde vamos. Aquí, si ustedes ven el último versículo, el penúltimo que leímos ahora, los apóstoles salieron del Sanedrín, ¿de qué manera? Dijimos ahora, salieron tristes, salieron felices, gozosos. ¿Qué les habían acabado de dar? ¿Un reconocimiento? Les acababan de dar látigos y les habían acabado de prohibir hablar ¿de quién? No solo de Jesús. ¿Cuál es el detalle que les dije que había allí? Para que lo sigan todos. Del nombre de Jesús. Ese detalle no se puede ir, del nombre de Jesús. Y voy a volver a leer el versículo 41. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa de ¿qué? Del nombre. Ahora ya sabemos cuál es ese nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Entonces nosotros podríamos cambiar acá y decir que salieron felices porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta, es decir, dignos de ser atacados, dignos de ser perseguidos, dignos de ser azotados, dignos de una serie de cosas aparentemente negativas, pero todo eso negativo no los puso a ellos tristes. Al contrario, salieron felices porque todos esos elementos negativos fueron por causa de ¿quién? Ahora sí, de Jesús. ¿Ese nombre cuál es? Jesús. Miren, la historia completa la vamos a ver ahora, pero hoy quise comenzar por el final, porque es muy importante que entendamos la manera como los apóstoles aprendieron a vivir. No es para nadie un secreto lo que estamos viviendo hoy en nuestro planeta. Lo que estamos viviendo, y aquí especialmente en esta iglesia, ustedes han sentido de cerca, a Mayoli y su familia acaban de venir de Puerto Rico y sintieron allí de cerca lo que es el dolor de diferentes formas, ¿no? El dolor familiar y luego el dolor de lo que sucede en un país que amamos. No solo están los terremotos, no solo están los incendios, no solo están los problemas políticos a punto de guerras en el mundo, sino que tenemos tantas situaciones deplorables en nuestro planeta que básicamente los seres humanos que vivimos hoy tenemos que aprender a sobrevivir en medio no solo de la maldad, sino en medio de las dificultades. Y si hay un pueblo que tiene que enseñar a cómo sobrevivir en medio de una jungla como la que estamos viviendo, deberíamos ser nosotros, el pueblo de Dios. Eso era algo que tenía la iglesia primitiva. Como ustedes lo van a ver ahora en el estudio que juntos vamos a hacer, que básicamente vamos a recordar este capítulo 5, van a entender aquí por qué los discípulos, estos que fueron llevados hasta el Sanedrín, liderados por Pedro, por qué estaban felices en medio de la persecución, por qué estaban felices en medio de la angustia. Hace poco me encontré con alguien que me decía, pastor, yo le sigo en sus predicaciones, pero hay algo que me inquieta mucho. Obviamente también me inquietó a mí cuando me dijo eso. Así que le dije, ¿qué es lo que le inquieta? Y que yo siempre escucho que su mensaje es muy positivo. Y un mensaje muy positivo no nos prepara para la realidad negativa, que es lo que vamos a vivir en los últimos tiempos. Entonces le dije, bueno, gracias al Señor que se está entendiendo el mensaje así. Nosotros los cristianos somos los que debemos levantar la bandera del optimismo mucho más alta, pero no simplemente por ser optimistas, sino porque creemos en lo que predicamos. El escenario negativo siempre ha existido. Y si hay algo que había en la iglesia primitiva, era un escenario negativo, era un escenario de persecución, pero no como la persecución que nosotros tenemos hoy en día. No se parece en nada. Esta persecución que vivía la iglesia primitiva, ¿por qué era tan diferente a la nuestra? ¿Qué era lo que estaba en riesgo allí con los miembros de la iglesia primitiva? Su propia vida. Así de sencillo. Era algo de vida o muerte. No, nosotros hoy sufrimos que porque nos calumnian, que porque hablan chismes de nosotros, porque nos señalan por esto y por aquello. Realmente cuando nosotros vivimos, comparamos lo que estamos viviendo hoy con lo que vivió la iglesia primitiva, parece que nosotros estuviéramos jugando a la vida y no que nos estuviéramos jugando la vida y la muerte como pasó con la iglesia primitiva. Era realmente desafiante lo que ellos vivían. Sin embargo, a pesar, escúchenme bien mis hermanos y amigos que nos están siguiendo y hermanos del distrito, a pesar de todo lo negativo que estaban viviendo, ellos siempre estaban optimistas. ¿Por qué?
vamos a ver el por qué. Así que vámonos a partir del versículo 12, ¿ok? Y hoy les dije que no va a haber PowerPoint, vamos a estar pegados a la Biblia. Para los que están uniendo la transmisión, estamos en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, y los comentarios que estamos haciendo nosotros no solo están basados en este libro de la Biblia, sino también el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. En lo que hoy estamos conversando tiene base en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 del libro. Ahora, bíblicamente es Hechos el capítulo 5, para que no nos confundamos. Uno es libro de Hechos y el otro libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Pero son dos, ya saben, en el comienzo dimos la aclaración. Vamos al versículo 12. Hechos en la Biblia después de después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para no decir todos los demás. En Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: por las manos de los apóstoles se hacían, ¿qué cosa? Capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Ok, vamos a comenzar allí en el versículo 12. Por las manos de los apóstoles se hacían muchos, ¿qué? Señales. ¿Qué dicen otras Biblias? Prodigios. ¿Qué más dicen otras Biblias? Milagros. Muy bien. En las traducciones más modernas aparece la palabra milagros. Dice, por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos en un solo ánimo, en el pórtico de Salomón. ¿Cómo estaban todos? De un solo ánimo. ¿Cómo está el ánimo cuando lo que está ocurriendo alrededor son milagros? Pues altísimo, y eran todo tipo de milagros. Algunos pensamos que cuando se habla de milagros, solo es el milagro del enfermo que recibe salud. Pero no, que pasaba en esta comunidad iba mucho más allá de eso. No solo los enfermos recibían salud, sino que el milagro más grande se estaba dando en la comunidad. ¿Cuál creen ustedes que era el milagro más grande que había entre ellos? Que hablamos de ellos al comienzo. ¿Cuál creen que era el milagro más grande? Correcto. Tiene que ver con eso, tiene que ver primero con lo que se está mencionando acá. Ellos veían en el otro, ¿a quién? Lo veían bajo la óptica de Cristo, así que ¿cómo veían los demás? Los veían igual, los veían como personas cercanas, y cuando yo veo al pastor Nazario, como veo a mi hijo Juan Esteban, ¿cómo yo veo al pastor Nazario? O con un amor. Ese era el milagro más grande. Recuerden el contexto en el que ellos estaban, la situación era muy difícil, pero el milagro más grande que se había dado entre ellos era el amor entre unos y otros. Ese era el milagro más grande. Yo creo que este es el milagro que nosotros más necesitamos en nuestra iglesia hoy. Que nos amemos más, no que seamos miembros de iglesia, no que participemos de los eventos juntos, que nos amemos. Hay una diferencia muy grande entre ser miembro de una iglesia y amar a una persona, entre tener al otro y decir, sí, él se congrega en la misma iglesia donde yo me congrego, lo conozco, somos hermanos en Cristo, pero a la hora de la verdad, cuando las cosas son desafiantes, el amor es donde realmente brota. ¿Y qué es lo que estamos siendo los unos a los otros? En la iglesia primitiva había amor. Pregunta, ¿por qué había tanto amor? ¿Por qué se veían todos como iguales y se amaban? Correcto. No hay otra. Es lo que aprendimos ayer, o lo que recordamos ayer, porque ellos habían decidido aceptar la presencia del Espíritu Santo. Es decir, aquí ni siquiera yo tengo que tomar la decisión de amar al pastor Nazario aunque me cae gordo, siendo flaquito. No, de eso no se trata de que yo tome la decisión de amar al pastor Nazario, no. Se trata de que yo tome la decisión de ¿qué? De permitir al Espíritu Santo que haga posesión en mi vida. De eso se trata. Y eso es lo que tiene que suceder todos los días. Ese es el famoso bautismo del Espíritu. Por eso había gozo y por eso había milagros. Miren, los milagros eran tan sorprendentes que dice la palabra que inclusive sacaban a los enfermos por donde sabían que Pedro y los apóstoles iban a pasar, los ponían allí en las colchonetas para que por lo menos la sombra de Pedro o alguno de los apóstoles irradiara sanidad. Pero no era la sanidad porque eran los apóstoles. Creían definitivamente en la doctrina y en el evangelio que caracterizaba a los apóstoles. Allí estaba la clave. No es el milagro, no. Es el por qué se llevaban a cabo los milagros. Los milagros eran el resultado de la experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, otra pregunta, ¿por qué hoy no hay milagros en nuestra iglesia moderna?
¿Por qué casi no vemos milagros? Y donde se ven milagros, lamentablemente luego se llega a la conclusión, en muchos de los casos, no en todos, hay muchas excepciones también, pero porque a veces llega a la conclusión de que simplemente fueron montajes para engañar a la gente. ¿Por qué los milagros hoy no están de moda? Porque no está de moda el Espíritu Santo. Está de moda congregarse. Está de moda tener iglesia como edificio. Tener iglesia como organización. Pero no está de moda el Espíritu Santo. Todos sabemos de Él. Todos hablamos de Él. Pero le estamos entregando realmente el control a Él. Ahí es donde está la diferencia. Y eso es algo tan personal, pero se nota. Porque hay resultados. Y los resultados son, por ejemplo, estos. La mejor evidencia de esto es que si hubiese un milagro en nuestra iglesia, como estos que pasaban en la iglesia primitiva, nos genera más inquietud y preocupación que alegría. Si realmente será que es verdad, será que no es verdad, será que viene de Dios, será que viene del diablo, y nos ponemos a cuestionar un montón de cosas. Definitivamente, si hay algo que está claro en la iglesia moderna, y cuando yo hablo de la iglesia moderna no hablo de la iglesia adventista, y hemos dicho tanto el sábado como ayer que cuando hablamos de la organización no hablamos porque sea en contra de la organización, al contrario, cuando el ser humano vive al Espíritu Santo y se entiende que es iglesia y que su vida va a cambiar porque el Espíritu Santo lo va a llevar a ser iglesia y que se note eso y todos estos elementos que estamos hablando, al final la organización es la que se fortalece. Así que esto es a favor de nuestra organización, pero la transformación de nuestra organización y de nuestro movimiento comienza ¿con quién? Conmigo, comienza contigo. Entonces había milagros por todos lados. Miren lo que dice el versículo 14. Los que creían en qué. Versículo 14, Hechos capítulo 5, versículo 14, ¿qué dice? Los que creían en quién, en el Señor, aumentaban cada vez más gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué aumentaba el número de hombres y de mujeres en la iglesia primitiva? Por el Espíritu Santo, pero también por otro elemento adicional que dice aquí el versículo 5. Los que creían en qué, en el Señor. Miren, había algo que ustedes lo van a ver de aquí en adelante, va a ser una repetición. Había algo que caracterizaba el mensaje de Pedro y de los discípulos que estaban con él, y era el mensaje del Señor. ¿Cuál es ese Señor? Del Señor Jesús, correcto. No había otro mensaje. Y miren, este punto, que van a verlo repetido aquí en adelante, hasta que lleguemos al versículo 40 en los siguientes minutos que nos quedan, van a ver que es una constante. Por eso les decía que Hechos 5 tiene que ser un capítulo que cada vez debemos reflexionar más en él y de vernos reflejados en él. ¿El mensaje quién era? El Señor. ¿En quién creían? En el Señor. Sigue diciendo el versículo 15, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles, como les dije ahora, los ponían en las camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ya mencionamos al respecto. Versículo 16. También de las ciudades vecinas de Jerusalén concurría una multitud, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Pedro iba o a Pedro le traían? Voy a volver a preguntar. ¿Pedro iba o a Pedro le traían? Habían personas esperando, dice aquí que inclusive de fuera de Jerusalén, venían multitudes hacia Jerusalén. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy en día como iglesia organizada? ¿Es recibir o es traer? La mayoría de nuestras actividades pretenden eso, traer. Pero eso no va un poquito como en contravía de lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba preparada para recibir. ¿Cuál era la preparación de la iglesia primitiva para recibir? Y cuando hablamos de iglesia primitiva, era de cada miembro que era iglesia. ¿Cómo ellos se preparaban para recibir? Espíritu Santo. Nada más. El Espíritu Santo, estaban convencidos de que ellos tenían el mensaje. Estaban convencidos de que habían sido elegidos por el Señor, a pesar de que no tenían las grandes características. Y estaban convencidos de que el Señor los iba a usar. ¿Acaso no será eso lo que nos falta hoy a nosotros? Y por eso les pregunto, hermanos, aquí en la iglesia de Inverness y los que están a través del internet, ¿acaso no es eso lo que necesitamos en nuestro distrito? Que nos preparemos para recibir,
más que estar preocupados en cómo traer. No quiere decir esto que no vamos a hacer nada para traer, pero lo que quiere decir el énfasis es necesitamos prepararnos. Y la mayor preparación es el Espíritu Santo. Allí entiendo por qué también en algunos de estos libros inspirados se hace referencia a que el Señor a veces evita que lleguen a nuestras iglesias algunas personas, porque todavía no estamos preparados para recibir, porque nos falta la preparación principal. La preparación principal no es la estructura, la preparación principal no es la doctrina que nosotros hemos adoptado como doctrina. La preparación principal es el Espíritu Santo y tener clara una experiencia en la prioridad del mensaje y en lo que realmente es la doctrina, que ya lo mencioné, pero ahorita se va a volver a repetir, ¿ok? Vamos a seguir adelante. Llegamos hasta el versículo 16, ¿correcto? Vamos al versículo 17. Miren lo que dice allí. Entonces, y les dije que nos tenemos que preparar, porque yo espero que lo que estamos hablando acá pase conmigo y pase con unos 2 o 3 que el Señor use. Ojalá que seamos todos. Versículo 17. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Y se llenaron de celos. ¿De qué se llenaron los líderes religiosos y políticos del momento? De celos. Y eso fue lo que suscitó toda la historia. Claro, cada vez, escuchen bien esto, cada vez que nosotros tomamos la decisión de dejarnos guiar por el Espíritu, de entregar nuestra vida a Él, y Él comienza a trabajar a través de nosotros, ¿qué es lo que va a haber como resultado? Celos. Porque aquí el diablo se molesta. Si hay algo que le molesta al diablo, es que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Ahí él se molesta y yo no sé si es por eso que algunos de nosotros evitamos entregarle por completo el control al Espíritu Santo, por los problemas tan grandes que se vienen. Pero esta historia y todo este concepto de Hechos 5 me dan a mí los elementos del por qué no debo temer ante los celos o los ataques. Les voy a recordar ahora, después de toda esta historia, cómo salió Pedro y cómo salieron sus amigos del Sanedrín. Gozosos, y la habían pasado bien, la habían pasado mal. La habían pasado muy mal, pero su gozo no se había perdido. Por lo tanto, no le tengamos miedo a los efectos. No, trabajemos para el Señor, y la manera como debemos trabajar para el Señor es permitirle que su estrategia se lleve a cabo en nuestras vidas. ¿Cuál es la estrategia del Señor para revolucionar nuestras vidas? ¿Cuál es? El Espíritu Santo, correcto. Es el Espíritu Santo, no hay otra estrategia. Y sí, eso va a generar un montón de celos y de envidias. Algunos lo hemos vivido bien directamente, lo que eso significa. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Miren lo que hay que hacer. Pedro, los apóstoles y la iglesia primitiva estaban convencidos de lo que creían, que era en el Señor. Y segundo, convencidos de que el Espíritu Santo iba a seguir trabajando en ellos y por ellos. Por lo tanto, los celos sabían que iban a existir, lo vieron en su alrededor, pero lo dejaron pasar. Nos quedan 10, 12 minutos, así que vamos a la parte más importante de lo que se viene. Versículo 18. Resultados. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿dónde? En la cárcel. Allí ustedes saben la historia. Agarraron a los apóstoles, los llevaron para la cárcel y normalmente en la cárcel no se pasa bien, en la cárcel se pasa mal. Luego del Sanedrín dijeron, bueno, vamos a llamar a esos apóstoles acá otra vez al orden. Y dice la historia en Hechos 5 que cuando mandaron a traer a los apóstoles que estaban en la cárcel y llegaron a la cárcel, ¿cómo encontraron la cárcel? El carcelero estaba en su lugar. ¿Cómo estaban las puertas? Bien, no, en esta historia estaban bien cerraditas las puertas. O sea, no había pasado nada en la cárcel, excepto algo. Pedro y los discípulos no estaban. La pregunta es, ¿cómo salieron? La respuesta aparece aquí en el versículo 19 es. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y al conducirlos fuera dijo, id y de pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo sacaron de allí, nadie se dio cuenta. En el libro de Hechos de los Apóstoles, de la hermana White, dice que cuando llegaron a revisar, todo estaba cerrado, todo estaba en orden y la incógnita era, ¿y dónde se metieron? ¿Cómo salieron? Pues ninguno se dio cuenta que fueron ángeles del Señor que vinieron, abrieron las puertas y salieron tranquilamente y nadie se dio cuenta de nada. Pero dice allí que alguien fue y les dijo al de los del Sanedrín, imagínense, están en el templo predicando en la madrugada, porque el ángel les dijo, ahora no se vayan a descansar, vayan al templo a predicar. ¿Qué capacidad de dejarse dirigir? Yo me pongo a pensar en eso y digo, ¿estaban locos? Sí, estaban locos.
Por eso se habla de la locura del evangelio, en la locura de Jesús. Estaban tan locos por Jesús que realmente no razonaban como nosotros razonamos. Si a mí injustamente me han llevado a la cárcel, he sufrido un montón de tiempo allí y de repente puedo salir libre, los inteligentes, ¿qué hacemos? Entre comillas, ¿para dónde nos vamos? Vamos a buscar a la familia, a darle un besito y si te he visto no me acuerdo. Tengo que cuidarme. Pero no, el ángel le dijo, váyanse a predicar. Irse a predicar, ¿qué significaba? Ya, miren lo que les viene. Y allí se fueron a predicar. Pero miren lo poderoso. Es que, por eso les digo que esto es tan revolucionario, tan hermoso, que a pesar de todo el riesgo, llegan los del Sanedrín al templo y dicen, tenemos que sacarlos de aquí sin violencia. Creo que es en el versículo 21. No. A ver, yo me voy aquí más adelantito. Ok, versículo 26. Dice, entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales y lo llevaron, pero sin violencia. Esos peros en la Biblia son fantásticos. Pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Imagínense, ¿quiénes eran los malos aparentemente de la película para los miembros del Sanedrín? ¿Quiénes eran los malos de la película? ¿Pedro y los suyos o ellos? Pedro y los suyos. Y ahora resulta que ellos les tienen respeto a Pedro y a los suyos. Y por eso dicen, no los vamos a sacar con violencia, porque donde los vamos a sacar con violencia, toda esa gente se nos viene contra nosotros. Y todo lo que ellos están diciendo de que ese Jesús al que ellos predican fue por culpa nuestra, van a decir que es la verdad y nosotros vamos a salir pagando las consecuencias. Así que vayámonos por lo suavecito. Les pregunto, ¿quién estaba haciendo todo ese proceso de respeto hacia los apóstoles y hacia los otros discípulos e inclusive hacia la iglesia primitiva? ¿Quién? ¿Ellos mismos? El Espíritu Santo, Dios mismo se encargó de actuar y de dar respeto a donde no había respeto. El problema no es que nos ataquen, el problema no es que nos señalen, el problema no es que se llenen de celos contra nosotros, el problema es que nosotros no confiamos en que Dios tiene el control de todo eso y que Él lo va a convertir a nuestro favor. Esa era una de las grandes fortalezas de la iglesia primitiva y eso lo necesitamos hoy. No tener miedo a lo que venga, no hay que tener miedo, hay que celebrar que Cristo Jesús es la razón de nuestra vida y que es el evangelio a predicar. Y hay que levantarse, hacer eso, hablar de Jesús. Así se nos venga el mundo encima. ¿Ustedes creen que por predicar de Jesús se nos viene el mundo encima? Uno creyera que no en esta época que estamos viviendo. Ustedes saben que estuve en Colombia hace unos días y alguien bastante cercano se me acercó y me dijo, pastor, por estar predicando de Jesús y solo de Jesús, me prohibieron ya predicar en varias iglesias. Por decir que Jesús está por encima de la doctrina que nos caracteriza. Prohibido predicar en iglesias en la época que estamos viviendo. Y no solo sucede en nuestros países, en cualquier parte del mundo. En la historia siempre se repite y se sigue repitiendo. Aquí la doctrina del capítulo 5 es clara. La doctrina es exactamente la misma. Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron cuando lo volvieron a traer al Sanedrín? ¿Acaso no les dijimos que no dejaran de enseñar sobre quién? ¿Sobre Jesús? ¿Cuál era el problema que había? ¿Cuál era el problema que tenía el Sanedrín? Que ellos predicaban sobre quién, sobre Jesús. ¿Sobre qué otra cosa hablaban ellos? Esa era la doctrina, correcto. La doctrina era quién, Jesús. La doctrina era Jesús y nada más que Jesús. La persecución del Sanedrín era porque ellos vivían a Jesús y predicaban a Jesús, al Jesús que murió, a Jesús que resucitó. No había otra cosa que ellos predicaran. La iglesia primitiva, cuando ustedes la miran en detalle, lo único que caracterizó a esta iglesia como su predicación principal fue el mensaje de Jesús resucitado. No había otro mensaje, nada estaba por encima de eso. No había otro pensamiento, no había otro concepto doctrinal. La doctrina que había en la iglesia primitiva estaba claramente designada. Sí había doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Cristo Jesús. Esa era la doctrina. No había nada más que eso. Eso se llama, de acuerdo a los que dicen los expertos en planificación y estrategia, se llama tener un objetivo claro. Y en nuestra organización creo que nos está faltando mucho eso, tener un objetivo claro. Nuestro objetivo claro no debe ser el de ganar más personas. Ese no es el objetivo de la iglesia primitiva.
El objetivo de la iglesia primitiva era vivir y predicar a Jesús, presentar a Jesús. No más. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué pasaba con la gente? Mayor lo dijo ahorita al comienzo, lo vimos ahora. Venían por multitudes y los buscaban a ellos, porque el objetivo estaba claro y no se apartaban de ese objetivo y de ese propósito. Nos podemos leer todo el libro de Hechos, todos los comentarios que ustedes imaginen del espíritu de profecía. No había otro. Obviamente, como resultado del vivir y de predicar a Jesús, habían otro tipo de prácticas que llegaban a la vida de ellos. Pero la prioridad era Jesús y nada más que Jesús, porque cuando se vive a Jesús, el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás, ¿correcto, pastor? Miren, y si alguno tenía duda, miren el versículo 28. Este versículo es poderoso y con este ya vamos a los últimos 3 minutos. Diciendo, no os mandamos, voy a volver a repetirlo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra ¿qué? Por si alguien no creía, aquí aparece bien clarito. Han llenado, y miren que los del Sanedrín no eran unos tontos, eran los más inteligentes de la época, los más estudiosos de la época, los más religiosos de la época, los más capaces de la época. Ellos supieron leer lo que estaba pasando. Y ellos les dicen, les dijimos que no hablaran más de ese nombre. Y como para que les quedara bien claro, entonces les dicen, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Jesús. ¿Cuál es nuestra doctrina hoy? Esa debería ser. Pero cuando nos preguntan, ¿y cuál es tu doctrina? Tenemos un montón. Algunos no solo tienen 28, antes eran 26, luego pasaron a ser 27 y bueno, antes eran mucho menos. Cada vez le añadimos más. Yo no tengo problema con las 28 doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Mi problema fundamental es que la doctrina, mamá de todas las doctrinas, la estemos olvidando. E inclusive tengamos a veces el atrevimiento, no ha pasado en este distrito, dejo la claridad, que me digan, como a mí me han dicho en otros lugares, pastor, es que usted no sabe predicar de otra cosa que de Jesús. Cuando a mí me lo han dicho ya, en la cara directamente, y a otros predicadores se los han dicho, no sabe predicar otra cosa que no sea de Jesús. Yo le digo, pues alabado sea el Señor, porque solo predico de Jesús, no tengo que hablar de nada más. No solo tengo que hablarlo, tengo que vivirlo a Él. Eso me ha traído un montón de problemas, claro que sí, y nos va a traer problemas a todos los seres humanos, porque eso no es nuevo. Eso viene desde acá, de la iglesia primitiva, pero esa es la fortaleza de la iglesia primitiva. Porque el diablo se molesta, pero el Señor cómo trabaja. Mira cómo sigue, cómo termina el versículo 27. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este nombre. Vuelven a insistir en que la doctrina cuál es. Mira que lo acaban de remachar. Jesús, la sangre de Él, Jesús. Esa es la doctrina de la iglesia primitiva, no había otra. Pero respondieron, dice el versículo 29, Pedro y los apóstoles dijeron, esta frase es preciosa, y cómo la hemos utilizado fuera de contexto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces yo me encuentro unas peleas en las iglesias, no está pasando en este distrito, gracias a Dios, pero a veces me he encontrado con unas peleas sobre lo que se canta, sobre lo que no se canta, sobre lo que se pone, sobre lo que no se pone, sobre lo que comen, sobre lo que no comen. Y cuando están en las peleas bien fuertes, hay un sector que se levanta y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El contexto original de esa frase, o mejor, donde está teniendo mucho más repercusión en la iglesia, es en el contexto de la iglesia primitiva, es acá. Cuando dice, es necesario obedecer a Dios antes de a los hombres, ¿en qué contexto se está dando esto? ¿En el contexto de cuál doctrina? En el contexto de la doctrina de Jesús. Ahí está el punto. Y por eso no me canso de invitar y de yo mismo pedirle al Señor que me ayude a vivir a Jesús, a reflejar a Jesús, a predicar a Jesús y a mostrarlo a Él. ¿A eso no lo hacen todas las iglesias? Sí, lo hacen todas las iglesias, pero es lo que estamos llamados a hacer. Y entonces, ¿cuándo vamos a ser diferentes? Bueno, el Espíritu Santo va a llevar a cada persona a ser diferente, porque ser diferente no es de acuerdo a mi óptica humana, ser diferente es de acuerdo a la óptica divina. No es de acuerdo a mi óptica. Ahora recuerden lo que dijimos al comienzo, cómo se veían todos en la iglesia primitiva. Como iguales, unánimes. ¿Por qué? Por esto.
porque Jesús los unificaba en eso. Mira, a mí no me importa tú qué haces, tú cómo vives, tú qué piensas, tú cómo te relacionas. No, lo que me importa es que tú eres un hijo de Dios y que yo tengo que llenarte con el mensaje de Jesús y que tengo que amarte como eres. Esa es la fortaleza de la iglesia primitiva. No había otra. Por eso, aunque los veían como una secta, ellos no eran secta, porque realmente no eran separatistas. No, al contrario. Y no era un discurso, formaba parte de la realidad. Versículo 32, y con este termino. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los que escuchan se enfurecían y deseaban matarles. Y allí es cuando Dios levanta a quienes tiene que levantar. En el Sanedrín se dio eso. Ya no era sin violencia, pero allí el Señor levantó a Gamaliel, al más sabio de todos los que estaban allí. Y Gamaliel fue donde les dijo con lo que comenzamos esta reflexión. Miren, si eso es de Dios, si esa doctrina de ellos que es Jesús, que es su doctrina que revoluciona, si es de Dios, se va a mantener. Si no es de Dios, va a pasar como los anteriores. Se van a morir ellos y la doctrina muere con ellos. Ahora yo les pregunto, ¿se murió Pedro? ¿Pedro se murió? Claro que se murió. ¿Se murió los discípulos? ¿Y el mensaje? Gamaliel tiene razón, ¿no es cierto? ¿Por qué cambiar lo que está tan claramente establecido? La invitación, mis hermanos, aquí presentes y a través del internet, no cambiemos la doctrina. No pongamos una doctrina por encima de la doctrina verdadera que es Cristo Jesús. Vivamos a Jesús a través de su Espíritu. Compartámoslo a Él. Amémonos los unos a los otros, no importa cómo seamos, cómo vengamos. Si no estamos amando al otro como está y no lo estamos aceptando como está, es porque todavía el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. Así tengamos muchos años en la iglesia, tengamos muchos cargos en la iglesia, o inclusive seamos los pastores de la iglesia. La mejor evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia y que la doctrina de Jesús está siendo levantada es que todos somos aceptados, todos nos vemos con amor, porque nos une la doctrina perfecta que es Cristo Jesús. Lo demás, Él se encarga de ponerlo en orden individualmente, en cada persona. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos una vez más acercarnos a tu palabra. En el libro de Hechos, hoy en el capítulo 5, y también en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias, Señor, porque no es un mensaje que nosotros nos estamos inventando ahora. Tu palabra es clara. El Evangelio es Jesús. La doctrina es Jesús. Y Él brilla en nuestras vidas y transforma nuestros seres como iglesia cuando decidimos de todo corazón vivir al Espíritu Santo. Si hay algo que necesitamos hoy, Señor, es a tu Espíritu en nosotros. Lo demás es secundario. No es que no sea importante, pero tiene su lugar. Hoy, Señor, personalmente, y los que quieran unirse a esta petición, les invito para que lo hagan ahora allí desde sus mentes. Mi petición, Señor, es que me ayudes todos los días a ser bautizado con el poder de tu Espíritu. A aceptarlo, ni siquiera tengo que pedirlo, a aceptar que tu Espíritu quiere dirigir mi vida, quiere llevarme por los caminos, los senderos que Él sabe que son los correctos, aunque haya dificultades. Y que lo principal que el Espíritu Santo haga en mi vida sea proclamar a Cristo Jesús resucitado, la única y verdadera doctrina. Y que Él produzca los frutos en mi vida y en los que puedan escuchar ese mensaje. Yo te pido, Padre, en el nombre de ese Jesús maravilloso, que eso pase en cada uno de los miembros de este distrito de Ocala y en cada uno de los seres humanos, donde quiera se encuentre cada uno de quienes acepten hoy vivir de esa manera. Gracias, Señor, porque si eso pasa en nuestro distrito, qué cosas tan lindas veremos. Ayúdanos a estar preparados para recibir, más que estar creando estrategias para atraer. Así actuó y vivió la iglesia primitiva. Y te pido que por favor nos ayudes a entender que eso necesitamos que pase hoy en nuestra iglesia, que es nuestra vida y por ende nuestros hogares y también nuestras congregaciones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una feliz noche para todos. Pastor, ¿nos quiere recordar mañana dónde estamos? Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar en Marion Oaks, así que les esperamos. A las 7 de la noche vamos a comenzar, terminamos en punto y esperamos que podamos continuar disfrutando de estos temas, así que
le esperamos. Y si no puede llegar, sabe que se conecta a través del internet y disfruta del tema. Que Dios les bendiga y que pasemos una linda noche en el nombre del Señor Jesús.